¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos está acompañando en esta mañana 14 de febrero, Día del Amor. Tenga usted un lindo día, que al menos el día de hoy sea para usted un día amoroso con los suyos y que se la pase muy pero muy bien. Hoy vamos a platicar ya como final del programa este asunto de ¿qué pasa en el divorcio con las madres? Hablamos sobre qué sucedía con los padres el día de ayer con Javier. Pero ¿qué nos pasa a nosotras las mujeres ante un divorcio con los hijos? Fíjese que las situaciones son variadas. Hay muchas cosas que se pudieran suceder ante una situación como esta. Pero no siempre ni somos conscientes ni estamos preparadas para esto. Generalmente los hijos se quedan con nosotros. Generalmente el padre es el que se va. Y va a depender de la forma en cómo la madre, que es la que se queda con los hijos, esté viviendo este divorcio o esta separación, para que los hijos lo asimilen o no. Vivan y sean cómplices del chantaje o no. Sientan este conflicto de lealtad con los padres o no. Le voy a poner primero situaciones comunes, reales, y al final vamos a dar algunas alternativas de solución. Quiero decirle que ante un divorcio siempre va a quedar uno de los hijos que va a ser como el representante del padre ausente. Ellos, de alguna manera, alguno de ellos va a tomar el lugar del padre que se fue. Y lo va a tomar en situaciones tan tontitas que ni siquiera las vemos. Por ejemplo, en la mesa todos tenemos asignados un lugar. El lugar de papá, el lugar de mamá, el lugar de los hijitos. En el momento que el papá se va, uno de los hijos va a querer sentarse en ese lugar. Uno de los hijos va a querer ir en el asiento de adelante. Uno de los hijos va a quererse ir a dormir con la mamá. Y si la mamá no está atenta a estas señales, muy probablemente vaya a aceptar este lugar, que ocupe este lugar sin que le corresponda. O bien nosotros se lo vamos a asignar de una manera consciente o inconsciente y entonces lo nombramos el hijo parental. El que es el más grande y tienes que cuidar a tus hermanitos porque yo voy a salir a trabajar. O el que es el más grande hombre y es el hombrecito de la casa y tú eres como el responsable en este momento. Y si él es el hombre de la casa, entonces deja de ser el hijo de la casa, ¿no? Y se convierte en este hombrecito, en donde va a tomarse atributos que mientras está pequeño, no los va usted a sentir tanto como cuando ya se convierte en un adolescente, porque entonces es nuestro marido malo, ¿no? Muchas veces la relación entre los padres quedó tan fracturada que la madre empieza a tomar a los hijos como ese palillito de dientes en donde va a ser el recadero para decirle al papá que falta el dinero de. Y entonces, ahora que veas a tu papá, o háblale a tu papá, o pídele a tu papá, o dile que se descompuso, o ahora que vayas con tu papá. Y entonces se convierten en los recaderos de la situación que se está viviendo en casa y el chico o la chica queda atrapado en un conflicto de lealtad. Uno, porque ir a pedirle al papá, si el papá no quiere dar, el papá descarga o no puede dar, descarga toda su frustración en este hijo y le dice a este hijo todo lo que debería de hablarlo con la señora.
Pero como no se hablan, entonces el enojo, la frustración, no tienen llenadero, nada más puro dinero, ustedes no saben administrarse, tu madre es esto, se lo dice a este hijo. El hijo, ya desde el momento en que tiene que ser el que pide, está muy mal parado. Pero luego regresa sin el dinero y maltratado, con la mamá, en donde va a recibir otra maltratada, porque la mamá va a descargar también toda su frustración con el hijo, porque el papá no le dio lo que le había pedido, nada más le dio una parte, o, ¿sabes? Esta parte es un conflicto espantoso para el hijo. ¿Y quiénes los metemos ahí? Nosotros. Nosotros somos los que ponemos a los hijos en esta situación tan desagradable. Sin contar los sentimientos del chico. Los sentimientos del chico, si la mamá de verdad necesita el dinero, es pobrecita de mi mamá y qué gacho mi papá. Si la mamá no necesita el dinero y el papá tampoco lo tiene, entonces es pobrecito de mi papá y qué gacha mi mamá, ¿no? Y si ambos tienen la razón, es cómo le hago para que ellos queden bien ante mi respuesta, que la realidad es imposible, es un trabajo que el chico no puede hacer. Y esto es de todas las familias que están en estas circunstancias. No tome a los hijos como palillito de dientes. No les corresponde a ellos pedirles dinero al Señor. No le corresponde al hijo mandarle el recado a usted, señor, para con ella. Si usted, señora, necesita más dinero, hay dos opciones. O trabaje o pídaselo usted directamente a él. Pero utilizar a los hijos para esto no es sano para nadie. Y creo que el daño que les estamos haciendo a nuestros hijos es mucho mayor que el beneficio que pudieran obtener a través del dinero que el Señor nos proporcionaría, ¿no? Llevarse a los hijos a la cama porque son pequeños, porque claro que el hijo va a querer irse a dormir con usted. Y muy probablemente usted va a aceptar porque también se siente sola y hay una manera. Esa es una manera muy fácil de no conectar con este vacío que ha dejado la persona y de llenarlo, pero con alguien a quien vamos a perjudicar más que beneficiarlo. Porque lo estamos poniendo en una situación a él, primero, que no le corresponde, y segundo, porque cuando usted tenga una pareja, ese chiquito o chiquita va a salir expulsado de esa cama. ¿Por qué? Si lo quiere pensar así, es una inversión a largo plazo el hecho de decirles no. Porque quizás usted en algún momento se relacione con otra persona, se case con esa otra persona y quien va a dormir con usted va a ser esa otra persona. Pero si usted va a suplir ese espacio con su hijo, cuando tenga otra persona, se va a vivir ese hijo como totalmente desplazado. Es que no dormimos en la misma cama, nada más en la misma recámara. De todas formas, si las circunstancias no lo permiten, porque nada más tiene una habitación o se fue a vivir con sus papás, que la realidad es algo que no debería de pasar tampoco, ponga algo, una división en donde se sepa cuál es tu espacio y cuál es el mío. Y lo más pronto posible, cambie de habitación. Porque el hijo o la hija, no voy a entrar en materia de todo lo que psicológicamente los podría afectar, pero sí es algo que no es sano para ellos, porque se convierten en el esposito o en la esposita de mi mamá, no importa si es hombre o mujer, y entonces esto ya va a generar un grave obstáculo en el momento que él tenga o empiece o quiera relacionarse con una pareja, porque ese lugar va a estar ocupado por alguien. Y aquí el problema es que las personas empiezan a este aprendizaje de los vínculos de pareja, hacerlo en tríadas más que en pares. Por eso pareja es un par de dos. Pero cuando hay un tercero, como la madre, si ha vivido siempre en par con la mamá, que es su pareja, cuando él o ella tienen a un novio o a una novia, entonces no va a saber relacionarse de a dos, sino de a tres, porque así ha sido el aprendizaje. Esto
es lo menos que podría suceder. Hay cosas todavía mucho más profundas como una tendencia homosexual, tanto en el niño como en la niña. ¿Por qué? Porque si el niño es adolescente, y usted sabe que alrededor de los 12, 13 años, 11 años, los chicos empiezan con una función que es totalmente normal, como los sueños húmedos, como las erecciones nocturnas. Y si esto le sucede cerca del cuerpo de la madre, para este chico es realmente traumático sentir que está deseando a alguien, a una mujer que es su madre. Para reprimirlo, entonces, no le da paso a una sexualidad, a su sexualidad como hombre, porque esto es sumamente amenazante. O bien la mujer empieza a sentir lo mismo, pero con su mamá. Y entonces vemos muchos casos de mujeres lesbianas que a la hora de rascar un poquito la historia eran hijas únicas o fueron hijas de madres solteras que dormían con su mamá, y entonces, bueno, ahí el afecto no pudo desplazarse hacia la figura masculina y se quedó establecida en la figura femenina. Y hay algo también que sucede que es muy interesante, que también se lo voy a mencionar regresando de esta brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros, en un momentito regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66.